invitado el día de hoy. General, pues muy buenas noches, gracias por estar en el programa. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está Augusto? ¿Cómo estás? Buenas noches. Juan Carlos, un poco con la voz porque vengo caminando todos los días haciendo este trabajo de territorio por todo el Perú y ahora me ha tocado estar también en Lima, bueno, en diferentes sitios. Bueno, pues vayamos, porque cuando un candidato crece, lo que ocurre es que, es de esperarse, comienzan las denuncias. Y comienzan a aparecer una serie de recriminaciones y queremos revisar alguna de ellas para que nos pueda dar una explicación. Y la primera que nos gustaría tener una explicación es esta fotografía con el señor Samir Villaverde, que es alguien que tiene, ¿cómo decirle?, una reputación un poco o bastante complicada. Y si pueden poner, por favor, la fotografía que se tomó nuestro invitado el día de hoy para poderla analizar. Si la tenemos lista, a ver. Bueno, mientras la van poniendo, es una fotografía en la que usted aparece con el señor Samir Villaverde. ¿Por qué se tomó esa foto? ¿Cuándo fue? Esa foto fue tomada el año 2018, cuando me desempeñaba como subdirector general del CAEN. Él llegó con el encargado de prensa del Ministerio de Defensa, con un empresario americano, José Aliaga, y como muchas personas llegaban a mi oficina, él entró, Roberto Ramos, con estas dos personas. Me dijeron para tomarnos una foto, después de una conversación de 5 minutos, y ahí fue. Entonces, no me une ningún vínculo, no hay ninguna amistad. ¿Nunca más lo ha visto? Lo encontré en un evento social una vez, y después me escribió hace como 2 años, él me contactó, hace poco creo que ha tratado de contactarme con las redes, pero yo no tengo ningún vínculo con el señor, no es mi amigo, no tengo ningún tipo de relación, mucho menos económica, como alguna vez se quiso deslizar, que él... Ahora, quisiera preguntarle algo que me parece... Ahí está la foto. Ahí está, justamente, ahí está la fotografía, ahí está. Claro, y quiero precisar que ahí estoy uniformado, se notan nosotros de la Fuerza Aérea, usamos los galones acá en las barras, le decimos que está en la... Coronel. Coronel, hace 7, 6, 8 años. Ahora, una pregunta que me surge es, si esto le hubiera ocurrido a un oficial de otra área de la Fuerza Aérea, uno podría decir, pero Villaverde fue alguien que fue expulsado de una manera muy deshonrosa de la Fuerza Armada porque un día se le ocurrió asaltar una pizzería en Miraflores a pistolazo y fue preso. Y recuerdo las imágenes donde se le arrancha, con esa deshonra, se le arrancha el uniforme y todo. A un oficial de inteligencia se le podía pasar quién era Villaverde. Estamos hablando de un momento determinado que tú estás en tus labores, viene una persona, se acerca, tú no tienes un mapa en ese momento de todas las personas que han pasado por la Fuerza Aérea o que hayan tenido un problema, ¿no? Fue una fotografía, un X que pasó, una fotografía y que se fue y no tuvo ningún vínculo posterior, ¿no? Ahora, el hecho de su reaparición, o aparición, mejor dicho, en las encuestas ha generado ya pues una ola de comentarios respecto de declaraciones previas, información respecto de su pasado, de su trayectoria, etcétera. Y a mí particularmente me ha llamado la atención una en la cual usted señala a Montesinos como el artífice de la derrota de Sendero Luminoso. Y yo quisiera preguntarle de dónde saca usted eso, porque las rondas campesinas empezaron antes de los 90 a enfrentarse a Sendero y a Abimael Guzmán lo captura el GEIN mientras Montesinos está en una embajada. ¿Por qué le atribuye ese mérito? Claro, lo que pasa es que salió fuera de contexto, ¿no? Porque yo lo estaba hablando dentro de un sistema de inteligencia. Yo en esa entrevista, y me acuerdo perfectamente, que dije que este señor, que era una persona muy hábil, muy capaz, dentro de un sistema de inteligencia que estábamos hablando que se debería aplicar ahora, fue una persona relevante dentro de otros tantos dentro de ese sistema de inteligencia. O sea, yo no lo atribuí precisamente a él, sino era parte de un todo, ¿no? Entonces, y de ahí sacaron un clip diciendo pues que él era pues la persona, el artífice, pero no era pues el que fue el que generó ese triunfo. ¿Usted lo conoció? No, en absoluto. ¿Nunca? Nunca, no, es más, por ahí ha salido otro candidato, Olivera, diciendo que me pregunten a mí si es que yo he sido amigo, he sido parte de ese sistema de inteligencia cuando yo en ese momento tenía el grado de alférez o teniente, ¿no? Ahora, si usted hubiera sido oficial, ¿hubiera firmado el acta de sujeción? De ninguna manera. De ninguna manera. Yo tengo mis principios, creo que las personas que me conocen en la Fuerza Aérea saben cuáles son mi accionar y de ninguna manera hubiera firmado ese... ¿Usted participó en una lucha antiterrorista? Sí. ¿En zonas de emergencia? Sí. ¿Estuvo en combate? Sí, yo soy, es más, he sido condecorado como defensor de la democracia en la lucha contra el terrorismo por una acción de contacto que tuve el año 2000 en la región San Martín, en la localidad de Pachiza, contra una columna de Sendero Luminoso. ¿Y admite que hubo violaciones a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas?
Bueno, cada caso se individualiza, no creo que no podemos generalizar y si los han habido, creo que están judicializados y cada uno responde por sus actos. En mi caso fue una acción de contacto donde no hubo ningún tipo de Pero usted acción. está a favor de la ley de amnistía. Yo estoy a favor de que las acciones que comete cada uno sean de responsabilidad individual. Por ejemplo, hace poco fue liberado Telmo Hurtado, ¿no? Que fue causante de una masacre en Cayara donde murieron mujeres, niños, y eso particularmente a título personal considero inadmisible. Lo que está pasar a otra de las denuncias que le hacen, porque cuando uno sube las encuestas, pues comienzan a llegar y es bueno podérselas plantear. Y la verdad, le voy a decir bien honesto, que nunca había pasado cuando se entera la gente que voy a entrevistar a alguien, la cantidad de información que ha llegado es enorme. Y hay una que resultó que era falsa, un comunicado, si lo pueden poner por favor, supuesto de la Asociación de Oficiales de la Fuerza Aérea, que yo me comuniqué con el presidente de la Asociación de Oficiales de la Fuerza Aérea, el general Borges, y me dijo ahora que era falso, que era absolutamente falso y que no era, a ver si lo pueden poner, pero lo vamos a poner, ¿no? A ver, si lo vamos a poner, por favor, a ver, muy bien, pues a ver, lo ponemos y el comunicado lo que dice es justamente, bueno, habla de una serie de cosas y el general Borges me dijo, es falso y voy a buscar si es que quién está suplantándome para dar esta información. Ahí está justamente, pero dentro de eso, ese es un comunicado falso que ha circulado por muchos lados el día de hoy. Y la verdad le ha llegado, pero mucha información. Hay mucha gente que o lo odia o que le está subiendo y le quiere, lo quiere parar. Pero hay una información ahí que quisiera preguntarle, tiene que ver con que usted integró la comisión de transferencia en el gobierno de Pedro Castillo. Y ahí le preguntamos, ¿qué hacía en la Comisión de Transparencia un general en actividad en la Fuerza Aérea? Claro, la pregunta tendría que responderse si es que tú me dices qué hacía un general de la Fuerza Aérea, pero este general de la Fuerza Aérea nunca participó, ni fue parte de esta comisión de transferencia. O sea, nunca fue parte de esta comisión. Esto obedeció a una información que salió publicada en La República por una periodista Doris Aguirre, que al día siguiente certificó, pero toman la primera información. O sea, que nunca participó en eso. En absoluto, nunca. ¿Y cómo así esa información? Porque yo he escuchado que usted ha dicho que un alumno suyo lo puso en la lista. Un alumno mío, que yo enseñaba en la maestría del CAEN, era catedrático ahí, e inconsultamente me puso en esa relación. Yo le reclamé inmediatamente por qué lo hizo, me sacaron de esa supuesta relación, nunca conformé esa comisión. ¿Se puede saber el nombre del alumno ese? No lo tengo en ese momento, no, pero bueno, lo puedo comentar, ¿no? Bueno, en general también le han puesto de manifiesto posiciones ultraconservadoras respecto de temas de derechos civiles, como el matrimonio gay, el derecho al aborto en caso de violación, etcétera. ¿Usted se considera un conservador en ese sentido? Me considero una persona que tiene un principio, que ha sido formado en un hogar católico, un colegio católico también, pero también, Juan Carlos, fueron sacados de contexto, porque dijeron de que yo estaba a favor de la penalización de las personas que las metería presas y metería presos a las niñas que, por ejemplo, abortaban, y eso es absolutamente falso. Es parte de esta guerra sucia que ha comenzado y quería aludir a este comunicado, ¿no? Trayendo a colación esto, porque así como las redes ayudan, en este caso en Integridad Democrática, que son los jóvenes, pero también las redes, ¿no? Amparándose en el anonimato, ¿no? Y la cobardía de unos, donde no tienen valores, utilizan para hacer ataques infundados y con informaciones tergiversadas. Ya, pero puntualmente, en caso de una niña violada, ¿usted estaría a favor de que pueda abortar? Yo estaría a favor que lo haga si es que la familia está de acuerdo. No estaría en contra de eso y lo he manifestado también, ¿no? ¿Y el matrimonio gay? El matrimonio, yo particularmente no estoy a favor del matrimonio gay, ¿no? Simplemente lo he manifestado a título personal, pero eso yo creo que el amor no se debe politizar y eso en todo caso sería una cuestión que se tenga que ver en los estamentos correspondientes. Un presidente de la República no puede cambiar las normas y las leyes. Eso se decide dentro de un Congreso que tiene una representatividad de todos los partidos políticos. Y en el caso hay un tema de la agenda pública de un presidente que es el tema de inseguridad. Este fin de semana ha habido en Trujillo un bombazo en una discoteca que ha matado personas. ¿Qué haría un general de la Fuerza Aérea si fuera presidente de la República para combatir la inseguridad? Lo que tiene que hacer un presidente, ¿no? Ya sea general o quien sea, tener
principio de autoridad, determinación y el conocimiento para poder hacer frente a un flagelo como el que estamos viviendo. Lo he manifestado a lo largo de todas mis participaciones y he dicho que dentro de nuestra política, en menos de 6 meses se empieza a sentir la seguridad del país. ¿Cómo? Con la aplicación de algo que tenemos una fortaleza en el país, que es el sistema de inteligencia de la Fuerza Aérea, el sistema de inteligencia nacional. La Fuerza Aérea fue o es parte componente de este sistema. Yo he sido director de inteligencia de la FAP, he tenido éxito durante este encargo que lo tuve y así se debería hacer, ¿no? Todos estos subsistemas, inteligencia policial, inteligencia de las Fuerzas Armadas, inteligencia financiera, con las plataformas que se tienen de redes, de comunicaciones, de imágenes, de señales. Este delincuente que se camufla, que se mimetiza entre la población cobardemente, ¿no? Entonces, tiene que comunicarse. Tiene a través de las redes, a través del teléfono, tiene que salir, tiene que moverse, tiene que tener un ingreso o flujo económico. ¿Ya sabe quién va a ser su jefe de inteligencia? Sí, tengo 3 nombres que los tengo más o menos listos, que son personas sumamente preparadas. ¿Civiles o militares? Son militares. Militares en retiro que son especialistas en inteligencia, que han trabajado conmigo y que justamente con ellos desde ahora, porque no voy a esperar, si Dios y el pueblo me permiten gobernar, a llegar al 28 de julio para tomar decisiones. Con ellos ya estamos trabajando lo que vamos a hacer, la implementación del sistema de inteligencia. ¿Y qué pasa ahora? ¿La inteligencia no se está utilizando? ¿Cuál sería la diferencia entre su gobierno y el actual en esa materia de inteligencia? ¿No se usa? Bueno, increíble, lo vuelvo a pregunto a alguien que ha estado ¿cuánto tiempo en inteligencia? Sí, 30 y tantos años. Sí, increíblemente, como lo digo, tenemos esa capacidad, pero no se está articulando a favor de una guerra interna como estamos librando en este momento contra la criminalidad. Tenemos todas las capacidades. El sistema de inteligencia de la FAP y de las Fuerzas Armadas y de la Policía y Financiera se deben poner a disposición en una lucha como la que estamos librando en este momento y que, como digo, no se está empleando, ¿no? ¿Qué le parece el modelo Bukele? Sí, bueno, me parece un modelo interesante. El presidente Nayib Bukele merece todo mi respeto, una persona muy valiente, pero hay que tener claro que El Salvador tiene una amenaza, o la tenía en todo caso, que era la inseguridad, ¿no? En el orden interno, la criminalidad con los maras. Nuestro país tiene 10 amenazas tipificadas por la Dirección de Inteligencia Nacional y son 10 problemas. ¿La minería ilegal es una de ellas? Claro que sí, la ¿Y minería. cómo se vinculan desde su punto de vista y cómo se podría combatir la minería ilegal si es que está tan conectada, de acuerdo a lo que lo está diciendo, con el crimen organizado y la inseguridad? De la misma manera, como le he manifestado, ¿no? Cada uno con un componente distinto, pero lo fundamental es la inteligencia. Si no, tú puedes tener diagnósticos, vas a hacer una reforma de la policía, se va a hacer una reforma del sistema judicial, se va a hacer una reforma del sistema penitenciario, se va a construir 3 megacárceles como lo estamos decidiendo nosotros, manifestando regímenes específicos para los presos, pero si no se aplica la inteligencia, que es lo fundamental, lo primero, este primer paso, no, lo demás va a ser inoperante y no se va a poder. Ahora, Bukele es considerado un líder autoritario que atenta contra los derechos democráticos y civiles de la población. ¿Usted también seguiría ese modelo? No, porque me considero una persona sumamente democrática, amante de la libertad en ese sentido, y lo que se necesita es un principio de autoridad, no autoritarismo. Estoy en contra de cualquier autoritarismo, anarquía. Lo que sí se tiene que aplicar dentro de toda esta estructura en la guerra contra la criminalidad son acciones que sean muy contundentes. Por ejemplo, he manifestado que el preso debe trabajar, ¿no? Debe trabajar para pagar su alimentación, su alojamiento y para pagar la reparación civil, que ahora es letra muerta. Y en ese sentido es que, hablando del tema de la inseguridad que usted ha planteado, salirnos de la Corte Interamericana. Yo no hemos manifestado que vamos a salir de la Corte Interamericana. No, hemos manifestado que vamos a hacer una revisión de la Corte Interamericana. ¿Pero para qué? No para implantar la pena de muerte, como también lo están sacando de contexto, porque nosotros estamos en contra de la pena de muerte, ¿no? Dios da la vida y Dios la quita, ¿no? Lo que estamos manifestando es que, por ejemplo, vamos a implementar cadena perpetua o vamos a impulsar cadena perpetua para presidente de la República y alto funcionario que comete acto de corrupción. Para nosotros un acto de corrupción es tipificado como delito de traición a la patria. Ese corrupto, ese delincuente corrupto o funcionario corrupto, presidente de la República, que se roba un solo sol, tiene que pensar primero en los niños con anemia, en los peruanos que están aterrorizados con la inseguridad,
en las personas de la tercera edad que reciben pensiones miserables, en Pero todo. va a tener que meter preso al 90% de la administración pública. Bueno, calidad por cantidad, ¿no? Calidad por cantidad. Lo que necesita el país es un torque, sustitución humana con los mejores, meritocracia. He manifestado también que integridad democrática, no haber partidismo, no haber repartija. Lo que va a hacer es convocar a los mejores cuadros por meritocracia. El Perú necesita que los mejores estén al frente de las Ahora, instituciones. sí que sintiera que el Congreso, que suele ser hoy en día en el Congreso, es una de las instituciones muy mediocres y muy corruptas. Y ahí quería preguntarle si es que el Congreso choca con lo que usted quiere hacer. ¿Iría a una disolución del Congreso dentro del marco de la Constitución? Bueno, en principio lo que tiene que hacer un estadista y un gobernante es tener la capacidad de gobernar, ¿no? Entonces, en ese sentido, si es que en un escenario probable, como hemos visto de acuerdo a las encuestas, no habría pues una mayoría absoluta, ¿no? Se habría un Congreso fragmentado. Pero cuando un presidente de la República, ¿no? Augusto y Juan Carlos, llega sin lastre, sin cuestionamientos, sin investigaciones, que no le debe nada a nadie, no está cuestionado y no tiene deudas, no está patrocinado, no está condicionado, ¿no? Entonces, tiene la prerrogativa de gobernar con sus armas. Y eso es lo que tiene que hacer un presidente, ¿no? Tiene que concertar. Y eso no significa repartija ni negociación. Tiene que, en ese sentido, todos los partidos entender que si han sido elegidos es para gobernar para todos los peruanos. Y si desde su punto de vista eso no está ocurriendo, ¿qué cosa haría? Bueno, tendríamos que hacer primero, gobernar, ¿no? ¿Qué pasaría? Mi pregunta es, ¿disolvería el Congreso? ¿En qué circunstancia? ¿En qué situación? El Congreso se opone a las políticas, por ejemplo, de seguridad que usted está planteando. El Congreso, por ejemplo, está muy infiltrado por la minería ilegal. La bancada parlamentaria más importante hoy en día es la bancada de la minería ilegal. ¿Qué haría en ese caso? Bueno, vamos a tener que utilizar la prerrogativa que tiene el Estado y el presidente de la República, en este caso el país, de tener una convocatoria del pueblo, porque quien gobernamos nosotros es para el pueblo, no para 130 o en este caso 190 congresistas entre diputados y senadores, ¿no? Y quería preguntarle, ¿usted ha chequeado bien los candidatos que está llevando al Parlamento, los candidatos? Porque veo algunos candidatos que y en Cuarto Poder están saliendo reportajes bien interesantes cada domingo de un partido diferente, analizando a quiénes están llevando, y se encuentra cada joyita y cada joyón. Le pregunto, ¿usted ha chequeado qué ha hecho para poder tener gente que valga la pena y no meter sinvergüenzas? Bueno, nosotros hemos hecho un trabajo muy dedicado. Aún así, a pesar de que no teníamos las plataformas adecuadas, porque eso hemos visto con todos los partidos, la mayoría de candidatos de integridad democrática, por no decir todos, son peruanos de primerísima calidad, peruanos como yo, desconocidos, pero que tienen una buena trayectoria. Lamentablemente hubieron cuatro que se infiltraron dentro de esa relación, que nosotros no pudimos, a pesar de que firmamos... ¿Cómo los chapó? Porque firmamos un convenio con una ONG Transparencia. El RTC, Revisa tu Candidato. Exactamente, que nos ayudó muchísimo, pero aún así, pese a eso... Pasaron. Cuatro, ¿no? Entonces, nosotros, 2 de ellos le hemos pedido la renuncia del partido, otros están en apelación, pero en términos estrictos presentamos todas las listas con personas que tenían una muy buena trayectoria. ¿Quién financia su candidatura? Nosotros mismos. Nosotros tenemos una campaña muy austera dentro de lo que cabe. No tenemos mucho dinero, no tenemos grandes recursos logísticos, financieros. Nosotros mismos aportamos. Yo cuando viajo o viajamos a todos lados, o ya sea pago la gasolina, pago mi pasaje, cada uno lo hace, cada uno se financia. Y también se está dando un efecto muy importante que son las redes sociales, el trabajo de aire, ¿no? Ahora, ¿es leyenda urbana o es verdad que usted fue espía peruano en Ecuador durante 4 años? Yo no puedo mencionar una operación clasificada, ¿no? Pero ha salido publicado ya. Sé que ha salido publicado, pero como peruano y como hombre de honor y hombre de armas y hombre de inteligencia no podría mencionarlo. Pero algo públicamente. podemos preguntarle eso porque usted fue condecorado como héroe calificado de la patria por los trabajos que hizo. ¿Es correcto eso? Durante el gobierno de Alan García. Sí, fui condecorado como defensor calificado de la patria por el haber trabajo que hizo en esas operaciones. El tenor de la condecoración fue por haber realizado operaciones de inteligencia en territorio SIL. Y ahí le pregunto porque usted dice bien que esta información no ha sido desclasificada en el Perú. Se ha sido desclasificada en otros países. Y entonces hay información que se puede tener y buscando lo que he encontrado es que durante ese periodo posterior al CENEPA, en el 95, usted participó en operaciones de inteligencia en Ecuador con identidad falsa para infiltrarse en el gobierno ecuatoriano, para obtener información estratégica para las negociaciones que culminaron en el acuerdo de paz, que es una acción bien meritoria. ¿Eso no lo puede confirmar?
Es una operación clasificada, yo como militar, lo único que puedo decir es que he realizado operaciones especial inteligencia de infiltración de altísimo riesgo. ¿Su vida estuvo en riesgo en esas operaciones? Muchísimo, muchísimo con otros oficiales, otros técnicos y oficiales en diferentes operaciones. No podría precisar por un tema de... Si usted fuera presidente de la República, ¿podría decidir la desclasificación de esa información o no lo haría? No, porque tiene un periodo de confidencialidad. ¿Y sería un problema para la relación con Ecuador el que el presidente del Perú conociera más de ellos que ellos mismos de repente? Bueno, si es que fuese el caso, ¿no? Si es que fuese el caso, yo creo que comprenderían que cualquier situación que hace un militar en defensa de su patria, la hace en ese sentido y no por un tema en contra de alguien, ¿no? Uno realiza una operación poniendo en riesgo su vida por la patria y eso lo tenemos bien claro los militares. ¿No lo designó Montesinos? No, en absoluto. No, fue una operación... perdón, o sea, las operaciones que se designan son operaciones que se hacen dentro de las instituciones militares. ¿Cuáles serían en su eventual gobierno, si es que ganara la elección, el principal objetivo que quisiera conseguir en esos 5 años? Varios, ¿no? Pero primero, si el que le tuviera más camote, que le da más importancia. La seguridad, ¿no? En este caso, la seguridad y la educación, ¿no? La seguridad y la educación. ¿Tiene algún indicador en educación que quisiera lograr? Sí, yo... ¿Cuál, por ejemplo? Primero, antes de eso, quisiera decir también, ¿no? Seguridad, educación, salud, ¿no? Salud, que es importantísimo, y también algo que es muy importante, que por lo cual entiendo yo que los jóvenes están sumándose cada vez más y que me genera mucha preocupación, es que el 80% de los jóvenes entre 18 y 28 años no encuentran trabajo. Y eso a mí me genera mucha preocupación porque los jóvenes no solamente son el futuro, sino son el presente del país. ¿Flexibilizaría el mercado las leyes laborales para facilitar el trabajo juvenil? Sí, y eso lo he manifestado. También es otra cosa que salió fuera de contexto diciendo de que yo iba a recortar derechos laborales y en ningún momento lo he dicho. No he dicho que voy a recortar los derechos laborales. Se tienen que tomar algunas acciones tributarias, pero en ningún momento, siempre todo a favor del empleador, ¿no? Como debe ser. Aquel que gobierna tiene que pensar en el empleado, ¿no? Y en el trabajador. General, ¿usted se considera el outsider de derecha en esta campaña? ¿Por lo que ha visto en las encuestas? Me considero un peruano, como tú, Juan Carlos, y como todos los seguros que están viendo esta entrevista, que lo único que ha hecho es dejar su zona de descanso, bien ganada, por cierto, para entrar a este terreno político, estar al pie del cañón y con su experiencia, mucho poca, las capacidades, competencias. Pero su ideología, ¿cuál es? Porque usted es alguien muy nuevo en política, la gente recién está conociendo, y cuando dicen Wolfgang Grosso, ¿qué dicen? ¿Es marcador de punta del Bayern Múnich? ¿O quién es el señor Grosso? No. ¿Es de derecha, izquierda, caviar, DBA? ¿Qué cosa es usted? No somos ni de derecha ni de izquierda porque esas posiciones ideológicas nos han llevado al caos, a la confrontación que vimos en el país. Lo que quiere el Perú y los peruanos es que los gobierne un presidente decente, capaz, con experiencia, no precisamente política, sino experiencia laboral, funcional, académica, y que tenga los pantalones bien puestos para enfrentarse a todas estas lacras que en ese momento que todos los peruanos realmente ya nos sentimos indignados por lo que está pasando. Eso es lo que quieren los peruanos, que alguien venga sin ningún tipo de hipoteca, sin estar condicionado con nadie, que venga realmente con vocación de servicio a gobernar el país. ¿Usted le daría la confianza al gabinete de la señora Miralles, que va a pedir la confianza dentro de poco? Lo haría porque porque frente a los 4 meses que tenemos por delante, necesitamos por lo menos que haya una trazabilidad, porque si no vamos a entrar en lo mismo y otra vez, y eso es lo que le hace tanto. ¿Se debería quedar hasta el final? Es lo que hay, ¿no? Es lo que hay, ¿no? Lamentablemente, un presidente cuestionado, igual que el anterior, que esperemos pues que en estos 4 meses por lo menos tenga la decencia y la capacidad de hacer las cosas correctamente y no ser un títere de alguien que lo esté manejando de afuera. ¿Por quién votó el 2021 en la segunda vuelta? No participé en la votación porque estaba en una operación militar. No tuve oportunidad de votar. Estaba en una operación. ¿Hubiera votado por quién lo habría hecho? De repente, no sé, la verdad que en una situación tan compleja porque es prácticamente votar por el mal menor, ¿no? Ahora, se da cuenta que usted en este momento es como el punto de atención en las encuestas, porque cuando comienza a subir alguien, comienza a caerle por todos lados y lo van a investigar por muchos lados. Sí. ¿Hay algo que quiera contar mejor usted antes de que se lo saque?
Lo único que podría contar es que mi mamá me agarró a palos un día por ir al billar a los 12 años. Mira, a mí me van a parar de cabeza, ¿no? Y no me van a encontrar nada. Por eso es que esos ataques infundados, que no tienen ningún sustento realmente, y yo más bien invoco a las personas, hagamos decencia política, y la decencia viene desde abajo, ¿no? No entremos en ese terreno. Pueden haber posiciones, pueden haber, cada uno tiene una cierta afinidad con una u otra organización política, pero si empezamos así, después nos estamos quejando de los gobernantes que tenemos. Pero no va a responder a los ataques entonces. Mira, voy a responder de acuerdo al... Mira, es como decir, mañana sale y dicen que Grosso es ludópata, ¿no? O que Grosso es... Porque la gente espera un militar pues aguerrido, beligerante, con los pantalones puestos, que responda con agresividad. Mira, Juan Carlos, si me detengo yo a tirar piedras a cada perro que me ladre, no sigo avanzando. Acá el único enfoque es avanzar por un objetivo. Nosotros en Integridad Democrática somos nos consideramos la mejor opción política del Perú en este momento. Y tenemos que seguir avanzando en ese sentido. Si me pongo a responder los ataques, y olvídate, no hay forma. Se ha aclarado lo de la comisión de transferencia, la foto con este señor, lo he aclarado 1.000.000 de veces. Y seguimos, ¿no? Entonces hay que seguir adelante. ¿Puede contarnos de su comando conjunto, para hablar en términos castrenses, quiénes son, por ejemplo, quién es el jefe de plan de gobierno, por ejemplo, los vicepresidentes, que usted sabe que el cargo de presidente es más inestable que el entrenador de la selección de fútbol? ¿Quiénes son los vicepresidentes que está llevando y su equipo técnico? ¿Quiénes son? Sí, mira, tenemos nosotros el jefe de plan de gobierno, es Julio Chirinos Neira, que lo ha hecho un trabajo espectacular. Tenemos la primera vicepresidenta, Cecilia Sabacha Miranda, el segundo vicepresidente, Wellington Prada Chipayo, cusqueño, ingeniero, abogado. Tenemos figuras, la mayoría personas como yo, desconocidos hasta hace poco, pero con una buena trayectoria profesional académica. Está Cecilio Olorti, está Eduardo Noriega, Óscar Basurco, Carolina Lizárraga, que es un poco más conocida, Willy Guzmán, presidente de CONADIS. Bueno, muchos, ¿no? Que como nosotros están trabajando sostenidamente, y un trabajo espectacular, porque esos números que se reflejan ahí no son gratis, ¿no? Porque estamos trabajando, ¿no? No paramos ni un solo instante. General Grosso, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Enfrentados. Muchísimas gracias a ustedes, y solamente si me permiten, por favor, por acá para las cámaras, nosotros no se olviden de mirar el símbolo, las manos cruzadas, que significan convergencia, unión y no confragmentación, y las 3 líneas, eficiencia, decencia y valentía, que son los preceptos de Integridad Democrática. Por sorteo nos tocó el número 20 en la fila, ¿no? En la lista de votación. El sorteo número 20. Está como a la mitad, bien difícil. A la mitad, la nota máxima, Diosito nos puso la nota máxima, y estamos pisándola acá, ¿no? Encima de la K, por si acaso, para que nos puedan identificar. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, general Wolfgang Grosso, candidato de Integridad Democrática. Y vamos a